Continuamos en Este es el Momento 2022. Estamos en Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe. Es un placer de poder presentarlo a él. Ya a mi derecha lo tenemos al siguiente invitado. Él es abogado. Fue diputado provincial, diputado nacional. En su momento tuvo la oportunidad de ser candidato a gobernador de la provincia de Corrientes. Del 2009 hasta la actualidad, senador provincial. Estamos hablando nada más y nada menos del doctor Noel Eugenio Brear. Un placer tenerlo. Puñito ahí, doctor. Gracias. Gracias por venir, ¿eh? Bueno, contento de poder recibirlo, de hablar, por supuesto, cómo se viene trabajando y también, de alguna manera, vamos a arrancar con esto. ¿Cómo fue el bautismo de fuego, los primeros pasos dentro de la política? Tengo entendido que arrancó en el año 79. ¿Tenía cuánto? ¿15, 16 bárbaro, años? qué memoria. Sí. ¿Vio? Lo que es la producción. Lo que es la producción. Sí, en el año 79. Lo que hay que ubicar el contexto es que fue en plena dictadura. Entonces vino el doctor Balbín por última vez a Corrientes. Resistencia, ¿no? Sí, Resistencia. Lo acompañamos con el doctor Tripaldi y las autoridades que estaban congeladas porque los partidos políticos estaban congelados. El comité teníamos acá muy cerca, Plácido Martínez y San Lorenzo. Sí. Hoy hay un edificio muy grande, ese era el comité, una casita que había ahí del radicalismo. Ahí fuimos a buscar al aeropuerto, lo recibimos. Yo les quiero contar, porque esto es importante. El pacto autonomista era muy fuerte. La UCR en ese tiempo era la quinta fuerza política. Quinta fuerza política. Claro. Cuando me incorporo al radicalismo, no había especulación política. Me incorporé, usted dirá, ¿por qué? Yo no era de origen radical. Tengo familiares que fueron en la década del principio del siglo XX radicales, pero no, al lado de mi madre eran todos autonomistas. Yo, cuando me dice, ¿pero cómo te hiciste radical? Primero choqué contra una biblioteca y estudié. Y segundo, la ausencia que había en una dictadura, ¿cuál es? La república, claro. División de poderes, la garantía, el Estado de Derecho. ¿Y qué partido tiene la síntesis de eso en la Argentina? Es la Unión Cívica Radical. Si hay un sello de marca del radicalismo, es la defensa de las instituciones. Y efectivamente, y ese es el partido que siempre, por eso, con sus más y sus menos, con crisis que tenemos también, siempre es necesario en el espacio público, porque la Argentina está degradada institucionalmente. Me gusta un libro que lo leí, el filósofo Nino, que fue el que fundamentó toda la teoría de los derechos humanos en la Argentina con el doctor Alfonsín, y el libro es La Argentina al margen de la ley, la anomia jurídica, muestra cómo la degradación. La ley es un marco de referencia en la Argentina, sí, porque no hay un valor de la ley en general, ¿no? Y me parece que ese es uno de los problemas que tenemos en Argentina. Y por eso el radicalismo en el espacio público es clave, funcionar con un nivel de responsabilidad republicana, ¿no? Tengo entendido que en sus tiempos libres de ocio, que son muy pocos, utiliza mucho el tema de recurrir a la biblioteca, le gusta leer mucho, le gusta instruirse, adoctrinarse mucho, ¿no? Yo siempre le digo a los muchachos, forma parte de mi trabajo la lectura. Y forma parte de mi descanso la lectura. Digo, en el buen sentido, porque la gente dice, ¿y en qué momento leo? No, es que mi trabajo es leer y formarnos, porque uno tiene que tener, como te enseñan en los congresos de ciencia y tecnología, que vine ayer de... Ayer se realizó en la semana de la ciencia y la tecnología. ¿Qué es lo que primero te dice? Tenés que tener el dato. El dato genera información, la información genera conocimiento, y el conocimiento genera las respuestas adecuadas a la caja de herramientas que uno tiene para... Y si no hay lectura, es muy difícil, la intuición puede funcionar, el Arandú del Monte, como te dicen así, no, es un dirigente que es Arandú del Monte, sí, puede andar por ahí, pero suele fallar, en varias respuestas ya no alcanza eso, ¿no? ¿Por qué la abogacía? En su momento fue docente también, además. Sí, fui profesor de Derecho Civil con el doctor Abelenda. Sí, gran amigo. Sí. Y después tengo la cátedra libre, diríamos, voy todos los años, todos los 24 de marzo o unos días antes, doy una charla hace muchos años sobre lo que es la memoria, verdad y justicia, sobre lo que es el nunca más, sobre todas las teorías filosóficas. Esa época oscura, ¿no?, de la República Argentina. Sí, la Argentina de la muerte. ¿Por qué salimos de la cultura de la muerte? ¿Cómo el doctor Alfonsín representa la cultura de la vida? ¿Cómo los jóvenes radicales en plena dictadura, en vez de elegir las armas como eligieron los mortoneros y la juventud peronista un sector,
eligió la institucionalidad y junto con Alfonsín construir Somos la Paz, Somos la Vida, somos esa recuperación que fue tan importante, y en esta condensación de la película 1985, que es la película más importante de la Argentina, hoy 800.000 argentinos vieron la película, ahora lo van a ver. Se estrenó hace 2 semanas efectivamente, prácticamente. Netflix. Pero lo que quiero decir es, yo escuché muchas críticas sofisticadas de los radicales. Ausencia de la presencia del doctor Alfonsín, que fue el padre y que puso el partido, puede ser cierto. Ausencia de la CONADET, que tuvo una dimensión espectacular, que fue la acumulación de pruebas que se hicieron, donde se descubrieron 9.800 desaparecidos. Ausencia, sí, todo es cierto, pero tiene una presencia que es espectacular. Aquel que no vivió y aquel que vivió ratifica la memoria, verdad y justicia. Y ratifica un concepto que yo le llamo ICC. Le da el mensaje al joven que fue una represión ilegal, que fue una represión cobarde y que fue una represión clandestina. Este mensaje del nunca más es lo que le legitima a esa película, más allá de ser comercial, más allá de tener ausencia, que es cierto, y vimos con legitimidad. Hasta Gil Lavedra, que fue el camarista, hizo algunas críticas, varios lo hicieron, yo también, pero eso no quita el mensaje pedagógico, docente, porque yo siempre le enseño a los alumnos, los derechos humanos, la memoria y verdad y justicia, son importantes no porque rebusquemos el pasado y abrimos el pasado como autopsia y nos quedamos en el pasado, sino derechos humanos es futuro, para que no se repita. Totalmente. Por eso es que es muy bueno el concepto judío de la memoria activa. No mates cuando matás y no mates cuando olvidás. Además hay que saber o entender la historia para justamente vivir el presente y crear el futuro. Y aparte hay un tercer elemento, que cuando digo pedagógico, permanentemente los poderes fácticos en la Argentina son pro-militares, son pro-antiderechos humanos, son pro un montón de cosas feas, y lo que están tratando en cada grieta del país y en cada crisis, resignificar lo que significó y lo que los argentinos conquistamos como el nunca más, que nosotros decimos 8 sílabas. Nunca más. 3 palabras, memoria y verdad y justicia. Doctor, lo voy a sacar un poquito de la historia, de la política, y lo voy a meter en un ámbito Estaba que hablando es del importante. futuro, porque para no repetir. También, por supuesto, hay que saber. Lo voy a meter en lo que es la familia y los amigos. He visto muchas entrevistas suyas y siempre resalta la importancia de la familia y los amigos. Está casado con Verónica, tiene 2 hijos, Noelito y Julián, ¿no? Sí. ¿Tengo entendido esto? Sí, sí, ¿Cómo es la sí. relación con ellos? Muy buena. A su esposa lo conoció, ella tenía 15 años, usted tenía 19, ¿no? A la pucha, que... ¿Se acuerda de eso? Sí, ¿no? sí. Me acuerdo siempre caminando por la calle, la madre y ella del brazo. La madre ¿Qué momento? La madre habrá tenido 40 años, 40, siempre. Son esas historias así de 2 que siempre caminaban juntos, y eso me... Y sí, tenía 15 años y yo tenía 19, me casé muy joven. Ella estuvo en el accidente de Araverá, en Las Flores, cuando se fueron a Bariloche. Casi murió, ¿no? Estuvo entre la herida en el Policlínico La Plata. ¿Tuvo que viajar hasta Buenos Aires usted? Viajé en avión a Buenos Aires en un Hércules, un avión militar. ¿Durmió en una cama con...? Mi suegro. Sí, correcto, sé todo. ¡Qué bárbaro! Sí, porque no había otra cosa. Y de ahí nos fuimos a La Plata. Y bueno, cuando pasé en el pabellón, en esa época había un pabellón en el Policlínico, cama. Pasé de largo, no la conocí. Estaba con un gorro blanco vendado que no... Tremendo. Pasé Pero de una largo. desgracia con suerte, ¿no? Una desgracia. Que tuvo una historia, un final Y feliz. eso aceleró porque en el año 79 nos casamos. Yo me casé muy joven, ¿eh? Toda una vida prácticamente. ¿Qué significa esto para usted? Sus Primero, hijos, su es familia. un compromiso, y yo siempre digo que el casamiento, los matrimonios, las relaciones, es un plebiscito de todos los días. Sí, una construcción. Todos los días se vota. Sí, No sí, es sí, que sí. uno dijo, sí, es un cuidar, tiene marcha, contramarcha, te guías por el promedio. Nunca te guíes por el hecho aislado, porque si no perdés. Sí. Lo que vale es el promedio. Poner el amor, el cariño, el querer estar juntos, el entender por qué, darle sentido a la relación, Sí. eso te va a salvar. Porque tiene marcha y contramarcha como cualquier relación humana. Y hay que tirarle fertilizante. Y como dice el de la película La Mula, en esa famosa,
siempre hay que darle un sentido a la vida. O como dice Fran, el que estuvo en el Holocausto, en el campo de concentración, darle sentido a la vida. Si no le das sentido y no tenés horizonte, decíamos, el horizonte es tan importante y no se le alcanza nunca. Sí. Y entonces Galeano, el poeta Galeano uruguayo que murió, decía, contaba la anécdota que uno tiene que dar 2 pasos al horizonte, da 4, 1, 4, 8 pasos al horizonte y nunca le alcanza. Entonces le preguntaban, pero papá, ¿y para qué le seguís? Para seguir caminando. Totalmente. Se lo nota un hombre con, digamos, muy firme en lo que habla, muy decidido, con mucha motivación. Usted a los 12 años tuvo un shock realmente muy duro para su vida, sentimentalmente, porque fue la pérdida de su padre. Sí, sí, sí. ¿No? Desde muy chico. Y pilar fundamental que quedó en ese entonces fue... Hicimos un triángulo metafísico su con madre, mi madre y mi hermano, hermano. que se llevaban un año. 35 años tenía mamá. Claro. Yo tenía 12 y 11 mi hermano. Hicimos un triángulo filosófico, metafísico y fuimos... lagrimé un poquito, ¿no? Pero fuimos... no nos debíamos nada. Siempre estuvimos juntos. Increíble, en ese momento, apoyándose, por supuesto, y siguiendo a pasos firmes. Mire, todavía mamá no está, mi hermano no está. Pero sigo luchando con muchas ganas. Su abuela lo ayudó muchísimo también en ese momento, ¿no? Sí. Mi abuelo fue como un padre. Lo que pasa es que muere joven. Claro. Él tenía 69 años, joven para nosotros. En el 68 muere papá en un accidente de auto en vialidad y mi abuelo muere en el 73. Los mismos quedamos jóvenes, ahí nos quedamos atendiendo el campo. Mi hermano, un año estudiaba él, otro año estudiaba yo, atendíamos el campo, Sí. Salvamos el campo, Sí. realmente... Servilletas. No, está bien, ¿Está bien? Salvamos el campo y trabajábamos juntos y así, esa es la vida. Desde los 17 años nos tocó la administración de todas las cosas. Porque digo, ¿no? Se va el motor o el pilar fundamental, digamos, en la familia. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo pujamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo fue ese momento? No, fueron momentos muy difíciles. Esos momentos no se eligen, sí que es como el condominio. La sociedad se elige, en el condominio se cae. La muerte uno cae, son cosas naturales, inexorables, inentendibles. A uno le da bronca y agarra varios periodos, ¿no? De broncas, uno no se reconcilia con el futuro, duda de un montón de cosas y después uno elabora porque uno tiene que dar una respuesta inteligente y hay que aprender a convivir con el drama y absorberlo. Ese es el acto. Volver complejo lo simple es un acto de inteligencia y tratar de sufrir lo menos posible, ¿no? De toda esta vida transitada, ¿le gustaría cambiar algo de su vida? Mire, esa es una pregunta, está bien lo que usted dice, pero le quiero decir, el hombre es uno, único y irrepetible. Ajá. Yo y mis circunstancias, dice Ortega y Gasset, esto es lo que yo conocí, con las buenas y con las malas, y lo acepto y trato de modificar y de los errores trato de aprender, trato de no repetir, aunque uno tiene una tentación de repetir, y siempre le digo a los amigos, tengan cuidado que en el deseo está el demonio y uno comete errores que hay que ir manejando, ¿no? Los deseos hay que manejar. Y hablando de demonio, de la tentación y del lado oscuro de las sombras, la política le trajo seguramente muchos amigos, pero también algún que otro enemigo. ¿Lo sintió de esta manera? Qué bueno eso, ¿eh? Hay un filósofo jurista, Carl Schmitt, que es el asesor, diríamos, jurídico del nazismo en el mundo. Él inventó la teoría del decisionismo contra la teoría democrática del parlamentarismo. Y realmente el hombre es su circunstancia, por eso yo creo en la consulta, creo en la participación, en los amigos, no creo en el odio, no creo en el... Y volví acá de mí lo que decía es, uno se define en política por los enemigos que tiene. Entonces, por eso es que Ernesto Laclau, que es el que escribe el libro La razón populista, hegemonía y socialismo, y era el asesor de Kirchner, siempre le decía, hay que elegir enemigo, porque el enemigo es el que te da identidad, el que te define. Bueno, yo no creo en esas cosas. Yo no creo en la política amigo-enemigo. Yo creo en la política de que uno se tiene que identificar por los valores que cree, por valores democráticos,
Y es cierto que en la vida política, primero uno tiene militantes. Se equivoca si cree que tiene amigos muy pocos en términos políticos. Lo que hay es valores compartidos, gente que no se conoce pero coincide en valores y está dispuesta a dar la vida por esos valores aún no conociéndose. Y es cierto, y lo que aprendí también en política es, nadie le puede pedir al otro un exceso de solidaridad, una hipoteca deportiva, porque si a vos te va mal, si vos te golpeás, ellos tienen derecho a seguir y continuar. Te pueden hacer el calor humano, te pueden hacer la extrema unción, aunque nadie muere en política, pero sí acariciarte, pero en un momento dado dejarte al costado del camino y seguir avanzando en su camino. Porque nadie le puede pedir que quede con el herido, en términos políticos. Bueno, usted todavía sigue... Si uno toma así, no se llena de bronca. Podría ser, sí. Yo creo que eso también de alguna manera es personal, ¿no? Sí. Doctor, bueno, usted todavía está en ejercicio, pero seguramente tiene amigos que hoy en día, digamos, están fuera de la política, pero fueron referentes muy importantes dentro de la política. Eso se llama, en la jerga marítima, barco anclado. Bien, barco anclado no hace flete. Yo le quería hacer precisamente una pregunta. ¿Qué piensa en la soledad política? Cuando uno deja de estar visible, cuando uno deja de tener un poder determinado y de alguna manera se retira y las personas que estaban en su entorno hacen como una apartheid, digamos. Mire, le cuento. Yo viví las dos situaciones. Ah, ok. Viví la del éxito y leí la del fracaso. Ajá. Pero son todos transitorios. Primero, los griegos te muestran que el triunfo tiene alas, te representa. Sí. ¿Y qué te están diciendo? El triunfo es efímero y vuela. Es de corto alcance. Sí. Y hay que estar preparado. El fracaso también depende de uno. Entonces, yo aprendí una cosa. Primero, mucha gente que me rodeó, o que rodea, estoy hablando de la política en términos generales, para no hacer autorreferencia, está en función de tu rol. En función de tu rol tenés la relación. Ahora se te acabó el rol, se te venció el mandato. ¿Y luego? Ellos son amigos del rol, del mandato, no son amigos de la tuyos. persona. Y algunos se equivocan y creen mi amigo, y después cuando le vienen las malas, se da cuenta que las puertas se endurecen, tienen llave, tenés la tarjeta pero no tenés el PIN y no se abre. Pero la vida es así. Por eso es que hay que saberla tomar con mucha filosofía. A mí me decía Porfirio Aquino, no se enoje con la gente, doctor. Califíquele de 1 a 10. Entonces usted lo ubica en su lugar y no va a tener sorpresa. Impresionante, ¿eh? Senador, consultarle en este último minutos que tenemos de entrevista, situación política de Corrientes y del país. Bueno, en Corrientes tenemos... ¿Qué visión, qué opinión merece? Tenemos los problemas que tiene el país. No somos una isla. Pero tenemos dos cosas que son estratégicas para sobrellevar. Por un lado tenemos liderazgo y un equipo de trabajo muy bueno en la conducción de un gobierno que viene oxigenándose. Y por el otro lado el correntino tiene cohesión social. ¿Qué quiere decir esto? Cohesión social es que tiene solidaridad. El otro día salió un informe del Registro Nacional de Asentamientos. Corrientes tiene 200 asentamientos. Yo conozco gran parte, 80 tiene la capital. Si usted quiere conocer la vida me tocó a mí en plena pandemia, por ejemplo, estaban por desalojar 15.000 familias en el barrio Quilmes y en el barrio Molina Punta. La sentencia estaba, logramos parar, vivimos con la gente, anduvimos con los parches, con los problemas que tenía la pandemia, que era una locura, donde íbamos a poner en Marte, en la Luna. En un momento tan delicado, digamos. Efectivamente. La solidaridad de esa gente, de compartir lo que no se tiene, de las ganas de ayudarse, de tratar de salir, cómo te enseñan, yo siempre digo, vayan a asentamientos y vayan a las emergencias, a los hospitales, los políticos tendrían que todos los días pasar por ahí, te hace una sensibilidad especial diferente. Yo trabajo en los hospitales en forma permanente, conozco a los directores, estoy en las emergencias, voy siempre dando una mano a la gente del interior, a la gente que por ahí se desorienta, en la medida que uno pueda. Pero digo, ¿cómo defiendo la educación pública? ¿Cómo defiendo la salud pública? Hay gente que entra sin un peso y los productos, no falta el medicamento, no falta esto, de alguna manera se soluciona. Yo le digo hoy, el correntino, usted sabe que el 80% del correntino se atiende en hospitales públicos, el 20% solamente.
pero no por un problema de fondo, porque está la obra social también, por sino la alta tecnología que tiene el hospital público. Y los médicos, los profesionales. Los médicos. Son muy capaces. Pero no todo es así. El Chaco es al revés. El 80% se atiende en la privada y el 20%. Por eso que no hay caja que aguante, no hay presupuesto, derivaciones irresponsables. Tienen un sistema de lobby muy peligroso que Corrientes es mucho más racional, pero por lejos. Esto en cuanto, doctor Brear, esto en cuanto a Corrientes. Vamos a Nación. En la Nación chocamos Fórmula Fernández. En la Nación tenemos un problema. Hay un pacto secreto entre Macri y Cristina Kirchner que se van entregando la posta a cada uno. Uno gana, hace mal las cosas, al rato le entrega a la otra, que vuelva, ahora le quiere entregar la posta a él y ninguno va preso, todo sigue. Es un desastre lo que nos pasa. Por eso es que me gustó lo de Mane que dice, tenemos que enterrar dos Argentinas, salir de la grieta y ver cómo democráticamente resolvemos los temas. Porque la pregunta que yo me hago es, ayer presentó el libro Macri que dice, ¿para qué? ¿Para qué Macri? Sería la pregunta. La segunda pregunta implícita es, ¿para qué Macri? Bien. ¿Qué piensa de la figura de Manes en el radicalismo? Me parece que ser uno de los potables presidentes de es una oxigenación. Ajá. Está en estado de prueba, está pegando un salto tecnológico. Es un cambio generacional también a la vez, ¿no? Sí, señor. Yo creo en el cambio generacional con la garantía del cupo de la experiencia. Ok, me gustó. Sí, es verdad. Pero creo que tenemos 400 intendentes, 3 gobernadores, candidatos. Estamos para pegar un salto. Estamos haciendo todo lo posible de hacerlo ahora. Pero si no, seguimos peleando, luchando. Pero la pregunta que me vuelvo a hacer, el libro de ¿para qué de Macri? ¿Para qué Macri? Doctor, lo llevo al ámbito local y por qué no a un salto a nivel nacional. Se hablaba de la figura potable del mandatario provincial, doctor Gustavo Valdés, para perfilar a Nación. ¿Cómo lo ve esto? Mire, Valdés tiene hoy una densidad nacional muy importante. Eso hace jugar un rol diferente a Corrientes. Usted ve cómo los dirigentes nacionales vienen a Corrientes. Él va a Buenos Aires, está en Europa, está trabajando racionalmente. Lo que tenemos es que administrar ese logro que estamos teniendo. Lo que no podemos hacer es acelerar los tiempos y frustrar una posibilidad que estamos construyendo que puede ser un gran futuro a mediano plazo. Y si se apura puede ser una gran frustración. Bien, perfecto. Última pregunta. Me quedan muchísimas, pero voy a hacer una última para redondear. Tenemos mucho para hablar con el doctor, Doctor, ¿con qué Argentina sueña? Sueño con una Argentina democrática. Sueño con una Argentina con libertad y con igualdad. Desterro el hecho de que la libertad sea excluyente de la igualdad. La libertad solo genera esclavos, el socialismo y la igualdad solo genera una sociedad igualitaria y mala. Entonces, ¿por qué no hacer la síntesis? Nos enseñó el doctor Alfonsín. Libertad con igualdad. Tanto Estado como sea posible, tanta libertad como fuera necesaria, convivir, donde hacemos pro mercado, pero donde creamos una economía de mercado, pero no una sociedad de mercado donde el dinero sea el valor principal. Bien, doctor. Muchísimas gracias. Me quedó muchísimo para hablar con usted. Cultura de trabajo, planes sociales, inflación, desocupación.